Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Vamos a leer 5 versículos cada uno, como hasta el versículo 13. Un hermano que lea los primeros 5 versículos, el segundo, el capítulo 2, versículo 6. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. El título: Un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío. Perdóneme, yo quiero que nos inspiremos. Yo quiero ser un buen soldado. Que merezca que cuando Él venga a la tierra me busque y me dé la gloria que merezca. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. 4. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Verso 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Verso 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hasta ahí. Otro hermano del 10 al 13. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Amén. Hay una llamada de atención para mí. Si yo fuera infiel, tendría que soportar el castigo. En algunos tiempos pasados le dije que yo quería ser hijo tuyo. Y él me dijo que tenía que soportar la disciplina. Ahora, lo importante para esto, para que entendamos esta palabra, usted tiene que ser muy sincero con usted mismo. Aquí estamos 20 personas. Colombia tiene 45 millones de personas. Pero tenemos a un Dios tan sabio, tan poderoso, tan eficiente, que Él presta atención rigurosamente, persona a persona. Y Él da el pago conforme cada persona en su camino piense que debe trabajar o que ha perdido tiempo. Pero yo me maravillo y me pongo triste. Yo me gozo y me pongo muy triste por ustedes, los que realmente no saben ni qué es sinceridad. Porque yo saludo a un hermano y en el saludo me doy cuenta qué porcentaje de gozo tuvo en la semana. Porque la palabra dice que al justo, escuchen esta palabra, le da el poder juzgar a todo el ser humano en Colombia y en el mundo. Al justo. Pero él no es juzgado de nadie. Entonces yo digo, Señor, con ese versículo me da a entender de que yo soy Jesucristo con minúscula y soy Dios con minúscula. Por lo tanto, tengo que refinarme en mi conducta con los hermanos, porque no hay otra persona. Mientras ustedes vivan y yo viva, soy responsable por ustedes. Eso la palabra de Dios dice. Y también lo dice en Hebreos capítulo 13, que usted tendrá que dar cuenta a Dios de la conducta personal secreta para con su pastor y por supuesto por la palabra de Dios. Es maravilloso, pero esa es la disciplina del Señor. ¿Por qué me pongo triste?
de que hay que entender que algún hermano ha ofrecido a oídos míos hace años o meses o días el ser muy fiel, y he visto y he entendido que en su comportamiento individual, aunque entiende, no lo quiere vivir. Ahora, un hermano que lea para que ustedes puedan saber quién es usted, quién le juzga, quién ora por usted, por qué triunfa y por qué no triunfa. Yo quiero decirle, tenga confianza en este libro. Y este versículo que van a leer, 2 de Corintios 5:18. Si lo entiende, hágame el favor, se coloca de pies y me dice qué quiere decir. Estamos en una escuela para aprender. A ver, ¿quién lee? Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo lo que yo soy proviene de Dios, quien me reconcilió conmigo mismo por Cristo. ¿Qué hay ahí? ¿Una coma o qué hay? Una coma. Bueno, ahora tengan en cuenta lo que sigue diciendo, que es lo importante. Y me dio el ministerio de la reconciliación. Ahora sí, explícalo. Todo lo que yo soy hoy, o lo que yo tengo, me lo ha dado Dios, incluida mi misma vida, porque Él fue el que me hizo desde el vientre de mi mamá. Él es el que me ha enseñado toda la vida. Él es el que me ha hecho y me dio un nombre. Me llamó Juan Carlos Acero Gómez. Cada vez que abro mis ojos, es Él el que permite abrir mis ojos. Cada vez que me alimento, Él es el que me alimenta. Cada vez que me levanto para caminar, Él es el que afirma mis pasos. Cada vez que pude ir al colegio, al bachillerato, a la universidad, Él es el que me ha dado ese privilegio de aprender. Me ha enseñado. Y hay algo importante que me ha enseñado que sobrepasa todo eso, y es el amor de Él hacia mí. Por eso hoy lo llamo Padre. Porque Él tuvo misericordia, ha tenido misericordia de mí. Y la puedo ver porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para que un hombre me hablara a mí. Para que un hombre me diera el privilegio de tomar su mano. Y ese hombre es Cristo. Pero no solamente me ha dado el privilegio a mí, sino a todos. Porque Él ha tenido siempre misericordia, porque no ha mirado mis faltas, sino ha extendido su amor. Y Él permitió que me reconciliara con Él, para que
solo diera testimonio para que todo el mundo se reconcilie con Él. Y puso ese ministerio en mi corazón para que todos sepamos y aprendamos que nos podemos reconciliar con Él, porque ese es su propósito, ese es su amor. Y por eso dice, y me dio el ministerio de reconciliación, porque Dios nos dio el ministerio de reconciliación cuando nos mandó a su Hijo Jesús. Y dijo que ese es el manto que Él pone al darnos la mano de su Hijo para poder tomar la mano de Él. Él me enseñó a sentir su mano desde antes de nacer. Y hoy puedo decir que no la ha soltado. Y que así como tomó mi mano desde que me hizo, Él quiere tomar la mano no solamente de nosotros, sino de todo Colombia. Pero Él quiere que nosotros sintamos eso. ¿Y cómo lo sentimos? En nuestro diario vivir. Cuando yo tomo la mano de los seres queridos, cuando tomo la mano de los que no conozco, cuando tomo la mano donde estoy laborando, cuando tomo la mano donde estoy desayunando, almorzando, cenando, cuando tomo la mano de aquellos que me rodean, cuando siento que lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con todo el mundo, con todo Colombia, porque Él quiere que Colombia sea testimonio. Amén. Ayer estuve yo en un campo y cuando llegué a ese campo había una iglesia y estaban en ayuno, cosa reglamentaria de los sábados para ellos. La señora de la casa me dijo que entrara al salón y les diera una palabra. Yo no quise hacer caso a ella. Le estaba viviendo la palabra de Dios. Como yo estaba detrás de una pared oyéndoles, estaban en un fuego tan divino, mal haría yo por ir vanagloriosamente a estorbar esa conducta de ellos. En primer lugar, estaban en ayuno. ¿Por qué estaban en ayuno? Porque en ocasiones pasadas les enseñé que hay que sacar a Colombia adelante y salvar los millones que necesiten y acepten la voluntad de Dios. Y ellos estaban teniendo un tema tan bonito que les oía decir, el hermano Marco nos ha enseñado. Ellos no sabían que yo estaba oyéndoles. Cuando salieron, que siempre fue media hora más tarde, o un poquito más, todos los hombres me abrazaban. Ellos no sabían que yo estaba ahí. Uno solo sabía, que era el pastor. Los hombres me besaban, diciendo, hemos aprendido de usted. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana es que usted aprecie
viva. De otra manera, no puede vivir en santidad. Si no aprecia y vive permanentemente creyendo que usted es hijo de Dios. Si no permanece custodiándose a usted mismo y misma, usted va a pecar. Usted va a ofender a Dios. ¿Qué es lo que nos hace verticales en creer para vivir como la voluntad de Dios? Leer la palabra. Cuando usted abre el libro ordenadamente, interesadamente, quiere un tema, escuchen bien, el Espíritu Santo acuña en usted, en su corazón y en su mente, el que siga leyendo. A mí me pasa todos los días esto. Estoy a la hora que sea, de día o de noche, leyendo. Y llega Teresa y me dice, ¿quiere tinto? Le digo, sí, señora. Pero ella, como es lógico, dice, pero se la toma caliente. Así debe ser. Trae el tinto. Yo estoy muy interesado en el capítulo epístola, Antiguo Testamento o Nuevo. Trae el tinto, le echo el azúcar. Lo pruebo y sigo leyendo. Y se me olvidó que ella me dijo que caliente. ¿Por qué se me olvidó? Por el interés en la palabra, en ese pasaje que me hace ir a otro pasaje. Y entonces ella llega al ratico y me regaña. Ay, le traje el tinto caliente y ahora ya. Yo le tengo paciencia. Sé que ella tiene un interés y yo tengo otro interés. Y así es usted. Si como padre tiene 5 hijos, son 5 personalidades distintas y usted tiene que tener la sabiduría de padre y madre para enseñarle la conducta a los 5 en general, pero individualmente aprecie este consejo, individualmente respete, en la forma del quíntuple, de que todos no son hechos, son hijos suyos, pero todos no se crecen con el mismo ideal. Unos nacen para no ser nada, la mayoría. Otros para ser grandes. Pero entre los grandes, vamos a decir, hay 2, no van a luchar para ser. Eso es una cosa muy interesante. Usted tiene que saber que tiene que luchar para ser. ¿En qué forma va a luchar? Precisamente la lectura que leímos en Timoteo es el título nomás. Hágame el favor. ¿Me lo lee el título? Timoteo. Y usted se preocupa que el título no es Biblia, pero el título le da el tema. Es importantísimo que aprenda a no salirse del tema y usted va a aprender. Aprender cuál es el camino que Dios ha creado
para hacerlo en usted. El tema es importantísimo en usted. Y el líder se da cuenta que usted es muy capaz. Entonces, de pronto no hay un sublíder y lo va a nombrar a usted, mujer o hombre, de reemplazarlo. Es importante. ¿Quién me lee el tema de Timoteo? Un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. No todos los soldados son dragoneantes. No todos los soldados son sargentos ni cabos. No. Pero van a llegar a recibir la recompensa de un general. Y es exactamente la costumbre obligatorio de la disciplina. En la Biblia encontramos unos pocos hombres que sobresalieron, otros que fueron el respaldo de su jefe. Y yo encuentro ejemplos en Jeremías, en Isaías, especialmente en el Antiguo Testamento. Hombres que se pegaban a su jefe. Y Dios los respaldó con abundancia. Les dio tiempo para apoyarlos. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 18. ¿Quién lo lee? Despacio, porque los que quiero entenderles que es muy cierto, muy necesario, quiero que lo entiendan bien claro. Bueno, si no hay quien lo lea. Bueno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuchen, ¿qué quiere decir el ministerio de la reconciliación? Tengan abierto ese versículo 18 y otro hermano o la hermana, 20 de Juan, versículo 23, que es supremamente importante que usted lo sepa. Tengan en cuenta, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. 20, 23. Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Usted escribe, tal vez no va a entender, o no entendía, pero va a entender ahorita. Usted no entiende lo que es remitir.
Pero sepa que cuando usted le escribe una carta a alguien de otro pueblo, le dice, si la persona que escribe se llama Rosalba, le dice, Rosalba remite. ¿Qué quiere decir eso? Duro. No, pero así en Cabilla no, yo no les entiendo. Una persona que no le dé pena, que yo no le voy a pellizcar ni nada. No, pues entonces mire, tiene que ponerse en ayuno para que Dios le dé a hablar duro. ¿Quién puede hablar duro? Eso es. Y Rosalba habla muy pasito y cuando Rosalba esté cambiada, habla durísimo. Y la vemos a Rosalba por ahí en una esquina gritando el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Remite. Entonces lean el versículo 20, el capítulo 20, versículo 23 de Juan. Y tengan abierto en 2 de Corintios 5, 18. Ya con eso el culto les he enseñado. Si usted vive esas dos palabras, está hecho. ¿Por qué está hecho? Porque usted cree que es Jesucristo. Lo que ahora no creen, porque es que los evangélicos no creen que son Jesucristo. No, ni mucho menos Dios con minúscula. No son. Son, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque están acostumbrados a tener a un guardadito por ahí oculto. Y tienen ustedes que acostumbrarse a ser limpios y santos y van para adelante. Amén. En victoria, eso sí. Y permanecen en victoria en todo sentido. A ver, ¿quién lee en Corintios y quién lee en Juan? Tengan en cuenta la palabra y nos reconcilió y nos dio un ministerio. ¿De qué es el ministerio? Amén. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiremos los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué responsabilidad tiene usted? De informar. Bueno, enseñar también. Venga un hermano, les voy a enseñar, pero en esa práctica. Este es el saco mío. Esto es pecado, este saco es pecado. Este saco está acostumbrado a decir groserías. Este saco está acostumbrado a desear otra mujer que no sea mi mujer. Este saco está acostumbrado a creer en el mundo y no creer en Dios. Este saco está sucio. Y cuando yo llego a Cristo, soy nueva criatura y me quito esa costra del pecado. Eso es ser nueva criatura. Nunca vuelvo a esa vida vieja. Nunca vuelvo a la vida antigua. Porque sé que no voy a recibir las bendiciones de Dios. No las puedo recibir. Porque estoy ante un Dios justo. Pero si no intento ni pienso, entonces recoger esto y abrigarme, yo me retiro de eso. La Biblia dice, con los hombres que no me hacen caso, con los tales ni comáis. Eso, usted dirá, ay, que Dios tan exagerado. Esa es la verdad. No quiero, porque les he enseñado 3 veces y siguen en la 4ª. Quiero decir, están embarazados del pecado.
han recogido lo que en una ocasión se quitó. Esa es la iglesia evangélica. Pero cuando usted en el primer culto se da cuenta de que hay una vida que vivir, un futuro feliz que vivir, una esperanza basada en mi obediencia, todas las puertas que yo quiera se abren. Amén, amén. Estoy hablándole lo que yo fui. Ustedes saben que yo conocí el Evangelio en un andén y que recibí el Espíritu Santo en un andén y que nadie me enseñó un canto que sacó Dios de allá del púlpito y le dio un equipo de sonido y vino a la calle y me enseñó el canto. Y como yo supe que pasó algo en mí, ¿qué me importa, mi señora? ¿Qué me importan mis amigos? ¿Qué me importa que ese hombre que yo iba a matar no pasó? Pero apliqué la humanidad. Yo iba a hacer esta noche un pecado muy horrible, matar a un hombre. Dije, no lo hago. Yo iba, como los evangélicos, no lo llamaban evangélicos, sino protestantes y comunistas y despreciados. Yo voy a hacer un mal, esta noche no voy a la casa. Yo voy a hacer un mal, me meto a esos. Yo no tenía conocimiento de la grandeza de meterse uno a Cristo. Y fui y dije, no, esta noche no voy luego a la casa. Y me fui y entré. Y con esa molestia de humanidad que todavía no conocía a Cristo, le dije a ese señor, yo vi allá un grupito adelante, arrodillados, ya, criticar. ¿Por qué criticar? Porque yo salía de la iglesia católica y había estudiado con curas y los había visto que la forma de arrodillarse y la forma de todo era nuevo para mí. Les critiqué. Ya, primer falta. Eso tenía que salir de mí. Por eso no vuelvo más a eso. Pero esperé media hora más adentro y yo ahí parado, mirando el movimiento de ellos y la palabra. Entonces salió el primero y le dije, ¿quién entre ustedes me pueden enseñar o contestar con imponencia? ¿Quién de ustedes me puede dar tiempo y contestarme 14 preguntas? A ustedes les puede parecer difícil, pero una era la tendencia, ¿por qué los gringos tienen tanta plata? Y manejan dólares. Esa era una de la número 8. Y así, ¿por qué ustedes los domingos o los días que yo veo, porque yo pasaba por ahí los domingos en mi carro, con mi camión? Entonces yo veía que salía mucha gente de ahí, de esa esquina. Y dije, ¿por qué ustedes salen? Otra pregunta, 14 preguntas. Luego, como me había dicho el Señor que me iba a aconsejar, deje que se vayan todos, cerramos la puerta y yo le contesto. Dios vive. Dios vive. No abrió la boca Él para contestarme. Pasaba las páginas. Lea. A la respuesta. Ajá, bueno. Yo no sabía lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12. ¿Quién me puede leer? ¿Está cansado? Ah, bueno. Hebreos capítulo
capítulo 4, versículo 12. No, yo hablo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva, Es. eficaz. Momento, es. La palabra de Dios es viva. ¿Cómo va a ser yo? Poco de letras imprimidas en un papel, pero tienen vida. Me transformó esa noche. Siga leyendo. Y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué vino a ser él? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí nomás, siéntese. El Espíritu Santo que me hizo entrar a ese grupo que humanamente mi concepto era: voy a meterme entre estos comunistas. Yo no sabía nada. Ahora mi vida cambió. Amén. La palabra es poder, Amén. es autoridad. Si lo obedezco. Entonces yo tenía que hacer obedecer a mi señora en una forma humana, pero combinada con paciencia y con amor del Espíritu Santo en mi vida. Entonces la invité el domingo, eso era, fue un martes. El domingo la invité que me acompañara al culto. Yo no sabía de culto nada. Pero obedecí. Note, el martes fue cuando yo entré a esa iglesia que me dijeran, que me enseñaran 14 preguntas, que me contestaron. Eso fue un martes. El miércoles me había dicho el que el martes me enseñó que en otro lugar de Bogotá, yo conocía bien Bogotá, y era muy molestoso, muy rabioso, que en otro lugar de Bogotá venía un señor alemán a predicar y que sabía más o menos el español. Y el señor que me estaba enseñando me dijo: dígame, yo lo acompaño o nos citamos. Yo le contesté mal. Dije: no, yo conozco Bogotá, yo voy allá nos encontramos. Como a veces piensan que no es cierto, que el hombre es mentiroso, yo sí llegué a las 7 y ahí estaba el Señor esperándome, lejos de donde estaba, porque ahora era en la carrera sexta con calle Cuarta. Cuando yo lo vi, él se bajó del andén, me fue a dar la mano y yo no se la di, yo era grosero, no tenía cultura para eso, cultura evangélica. Entré derecho, era un salón largo, más o menos de este angosto de aquí para allá, o de ahí para allá. Pero yo veía muchos extranjeros, no había muchos colombianos. Y me hice en la parte de atrás, donde había asientos solos, y me hice en el centro, eso sí, me hice en el centro como si yo fuera cristiano en una iglesia evangélica, que siempre los evangélicos se sientan para estorbar al que, mire, ahí está este sentado y la otra sentada. Así hacen los evangélicos, para que los nuevos que vengan con cierto temor, no quieren tocarle sus piernas ni nada, y dejan ese lugar vacío. Eso lo hacen los evangélicos. No estoy hablando de ustedes porque estamos poquitos, pero ¿qué pasó? Comenzaron los cultos, la música, un libro de nota y de canciones. Entonces ya vino una señora gringa, a
a mostrarme el canto. Y yo le dije, no señora, déjeme cantar a mi manera. A mi manera era que yo no sabía, pero no quería que nadie me estorbara. Terminaron los 3 cantos y luego vino la palabra. Y eso así, ya vino un señor con la Biblia. Le dije, no señor, váyase para el puesto. Yo quiero oír a ese señor que va a hablar. El tercero ya no vino. Vino el segundo a mostrarme Biblia. Yo despreciadamente o groseramente lo desprecié. Les puedo contar el mensaje que oí hace 58 años. David y Jonatán. Y un hijo de Jonatán deforme de cuerpo. Se había caído en un caballo y ya estaba partida la columna vertebral. Entonces, el mensaje, 20 minutos, y dijo, aquí hay un hombre que tiene espíritus malignos, en la forma espiritual está torcido. Levante la mano si quiere enderezarse. Y yo la levanté. Dijo, pase adelante. Pasé adelante y me arrodillé. Nunca se me olvida una flor que me gusta mucho desde mi converso, el gladiolo rosado. Gladiolo vivo, poderoso, largo. Y había un jarrón en el piso con un florero de gladiolos y me arrodillé ahí. Se bajó el predicador. Esto es para usted. Esto es para usted. Que de alguna manera aprenda esta actitud mía. Yo quería cambiar. El canto que oí en la calle era misericordia de Dios. Yo estaba en una situación a 22 años muy difíciles. Salí de un hogar que me tocó trabajar desde niño para educar a mis hermanas y mis hermanos. 7, 8 hermanos. Pero supe tomar esa responsabilidad. Y trabajaba de día y de noche, 4 de la mañana, para ir a ver animales. Mi padre en otra ciudad, en otro pueblo. Pero yo tomé las riendas del hogar con mi mamá sin que ella se diera cuenta. Era una actitud que aprendí de mi padre. De mi padre. Porque muchos de ustedes son torcidos porque no tuvieron esa garantía, ese privilegio. Y cuando se bajó el predicador y puso las manos sobre mí, yo no es que hubiera hablado en lenguas, pero recibí el Espíritu Santo en ese momento. Fue un principio de mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí salí al otro día. Esa noche llegué a contarle a mi señora. Y que el domingo tenía que acompañarme. Sí, me acompañó. Pero después ella le comentó a los curas, amigos míos, y le dijeron que si yo seguía en eso, que me condenaba. Esa era la noticia de mi señora. Y que ella tenía que luchar por sacarme de ahí. Y no fue así. Porque yo estudié la Biblia. Y compré la Biblia católica para compararla porque había un comentario entre los católicos que ni sabían de qué hablaban, de que la Biblia católica era diferente, que esa era la Biblia de Dios. No, señor, la Biblia católica me gustaría que usted la lea. Es más fuerte en unos pasajes que la nuestra. Qué cosa tan linda. Entonces yo, de ahí en adelante seguí triunfando. Muchos enemigos familiares míos no querían.
¿Qué hizo que esos familiares míos se convirtieran, dejaran de hablar? Yo no les daba tiempo a comentarios. No. Yo estudiaba la Biblia y quería era seguir ese camino. Entonces, sin yo saberlo, estaba siendo ejemplo de mi familia. ¿En qué forma? Económicamente, personalmente, mis actitudes, mi responsabilidad para con mi familia. Y resultó que pasados 2 años todos se convirtieron. Qué importante es que usted sea ejemplo, dejando sus costumbres de este mundo pagano. No améis el mundo, dice la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces yo era completamente guiado por la palabra. Comencé a respetar a mi pastor. Entre semana, él decía que los miércoles y tal, yo estaba ahí, aprendiendo. Pero en una forma que me respaldó Dios, y yo no sabía dónde encontrar tanto respaldo, era porque la Biblia lo decía, y yo lo hacía sin saber que Dios me estaba cambiando. Tome la Biblia, léala, vívala, y usted recibirá muchas bendiciones de Dios. ¿Esté seguro de eso? Sí, a los 8 días, que es lo que es un peligro para ustedes, que se ha formado un gigante peligro, dar los diezmos. Usted gana 10,000 pesos. ¿Cuánto tiene que dar de diezmos? Y da 800. No sea ladrón. Es ofender a Dios. Si usted llega a pagar diezmos de 999 y no de 1,000, es un ladrón. Eso dice, ¿dónde? Zacarías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. No de nada, pero nunca desiguale la cuenta. No de nada, es mejor que no de nada. Pero es que robar de la cantidad precisa hace a Dios un ignorante, un mentiroso, uno que no tiene que no es usted importante para Dios. No. Es un pecado peor que si no de nada. No descomplete nunca los diezmos. Y si usted quiere bendiciones, dé un pesito más de la cuenta de los diezmos. Y tenga en cuenta que tiene que cuidarse de plata, porque los evangélicos no saben manejar la cuenta de dinero, por razón de que no están acostumbrados a que reciban la prosperidad que es de Dios y no de este mundo. Entonces yo comencé a triunfar. Pero Dios tenía que modificar mi camino. Y usó 6 años muy difíciles para vivir con mi señora. Ella no se dio cuenta de que Dios le estaba usando para que yo fuera modificado. Entonces yo le pagaba
la consentía, pero en cuanto a enseñanzas de ella, que me decía los domingos, había buenos matinales. En los teatros del mundo, y me decía, mi hijito, lléveme a matinal, o vamos a matinal, y yo lo acompaño por la tarde, había culto a las 4, lo acompaño a culto a las 4. ¿Qué hacen los evangélicos? Cederle. No, no haga eso. Yo que cumplía con la palabra. Éxodo capítulo 20, 6 días trabajarás, versículo 6, léalo. ¿Quién lee? Éxodo, capítulo 20, versículo 6, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, versículo 10, es día, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí. Yo leía y practicaba. No me interesaban saber la vida de los demás que se reunían en ese salón. Yo terminaba el culto, un poquito inculto, salía de primero. No me juntaba con ningún evangélico. A pesar de que el pastor tenía la costumbre de pararse en la puerta antes de que terminara el culto para saludar a todos. Yo lo veía a él que se hacía en la puerta y le salía hombro a hombro. Siempre me pedía la mano. Pero era el primero que salía y me iba. Cumplía exactamente. El mismo billete viejo vale como el nuevo. Pero yo dije, para mí, quiero entregar mis diezmos en billetes nuevos. Usted puede decirme, ay, qué hombre tan fanático. Dígame lo que sea. Me puede pegar una cachetada, yo se la aguanto. Porque sé lo que hicieron con Jesús. Porque sé lo que dice Isaías 53. Puede ultrajarme, sé lo que tengo que responder con humildad. El que da el pago es Dios. ¿Qué dice Juan 20:23? Yo dejo para que ustedes 2 o 3 me los enseñen. Y les aseguro, un poquito incrédulo, que usted no atina a explicar ese versículo. Porque primero tiene que aceptar que usted es Jesucristo en la tierra. A ver, ¿quién lee? O ya lo pusieron allá. San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados. Note que ya les expliqué que pone usted en una carta.
remite su nombre. Remite esta carta a Javier a Marco Díaz. Y a mí me puede llegar a Barranquilla y allá llega, el remitente es Marco Díaz. Antes que abra la carta, ya sabe Marco Díaz quién le remitió. Ah, yo lo conozco. Pero voy a abrir la carta a ver qué me dice Marco Díaz. Ese es, remite la palabra de Dios, la Biblia. Hable. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué autoridad usó Dios? La que Él tiene. Venga para acá, párese ahí. Venga para acá, párese ahí. Este hombre entendió que si esa mujer es una pecadora, Él le puede perdonar los pecados a ella. Si este hombre es santo, si este hombre es Jesucristo, por ser santo, le dio la autoridad completa. David, si usted le perdona, yo soy Cristo. David, si usted le perdona los pecados a esa o al mundo, yo los acepto. Eso es remitir. Eso es remitir. ¡Qué responsabilidad tan incontrolable, tan grande, tan maravillosa, al que remitiere sus pecados! Yo, como sé la conducta de él, así él esté lejos de mí, es un santo, sé cuando él va a pecar, y como no peca, entonces le doy esa autoridad. Vaya y perdone a esa mujer y haga la santa. Yo la perdono. Venga para acá. Y esa mujer recibe, parece usted ahí, al conocimiento de la palabra, el mismo versículo. Si esta mujer oyó que ya no es pecadora, quede usted para allá. Si esta mujer entendió que es ser nueva criatura, dígale a él. Pero duro, hermana. Y esa es la cadena que usted no quiere entender por su guardadito oculto, que falta un 1% para liberarse. No puede perdonar pecados. Ahí. Y entonces querían matar a Jesús porque los sacerdotes, los levitas, los gobernantes eran pecadores. Y cuando llegó la sorpresa que Cristo les enseñó al paralítico y le dijo, no necesita que me confiese los pecados. ¿Por qué? Porque él era sabio. Dijo, tus pecados son perdonados. Toma tu lecho, vete a tu casa y haga discípulos. La sabiduría de Dios, ¿cuánto tiempo llega al oyente para que sea transformado? ¿Me pueden decir? Instantáneamente. Pero eso tiene que ver con la conciencia y el comportamiento y la sabiduría suya. A esta mujer la hizo que dentro de 8 meses la voy a hacer santa. No. ¿Ah? Ya. Lo mismo a este. 6 meses le doy de plazo. Es instantáneamente. Y fue lo que yo hice. Amén.
Y fue lo que yo hice. Se me opuso la mujer que yo quiero. 6 años. Y no le cedí ni esto. Ella fue enemiga mía 6 años. Pero en mí estaba el Espíritu Santo desde ese andén. Desde ese andén. Si usted quiere ser santo y cumplidor, no robe de los diezmos. No piense mal de su hermano. Edifíquelo. Usted que es santo, si ve a un hermano pecador, no lo critique. Acérquesele. Edifíquelo. También leemos la palabra. Antes de que usted le diga vamos a leer, tiene que orar para que le admita el hermano el estudio de la Biblia. Todo se mueve en oración. No piense usted que le va a enseñar a un cadáver. Le va a enseñar a una mujer adúltera, a una jovencita que ya ha cometido pecado del sexo. Ese es el mundo. A una mujer adúltera que ya se ha entregado a otros hombres. Le va a entregar usted a un criminal, a un rabioso. Bueno, voy a decir algo aquí. La semana pasada estuve casando aquí a un hombre que siquiera no vino usted, que es criticón, que ha matado a 3 personas. Era guerrillero. Pero el Espíritu Santo me dio una palabra para él. Y se puso a llorar hace 3 meses, 2 meses. Y dijo, yo vivo con una mujer muy linda, pero es pecadora, ella no acepta el Evangelio, pero quiero que acepte el Evangelio. Y aceptó el Evangelio. Le dije, si usted es un hombre santo, el Espíritu Santo va en usted a dar la palabra a ella y no usted. Y si Dios habla, convierte. Y le predicó a la mujer, qué hombre responsable. Dijo, yo vengo de Antioquia, pero quiero ir al cielo. Y aquí el sábado, hace 8 días lo casé, porque la señora aceptó a Cristo. Hace 1 mes. Ahora, yo, en mi autoridad, ellos no han sido bautizados, estaba con el permiso de Dios. Los casé primero, antes de ser bautizados. Pero ya, tan pronto vengan de donde estén, me voy a bautizarlos. Uno puede, sin salirse de la doctrina del cielo, yo sé quién es convertido y quién no. Un hermano que lea Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 15, parece que es el versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, No es eso. 16. no sabéis, versículo 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual No sois, es eso, no es ese. Es el versículo que dice, usted como espiritual puede juzgar todas las cosas y Dios dice, a usted no lo va. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15.
En cambio, el espiritual, primera de Mire Corintios, qué misericordia de capítulo Dios. 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, el principio es que usted crea que puede ser cambiado y que usted es Jesucristo. Que usted es Dios con minúscula. Si no va a pecar, encomienda su vida, aunque sufra, aunque lo que sea. Nunca va a pecar. En cambio, Dios, aunque le peguen, aunque lo manden a la cárcel, aunque sufra, Dios está con usted. Y le hace hacer milagros para que la gente se convenza. Yo me metí al Senado sin que nadie me dijera. Yo me metí al cura mayor de Bogotá, de Colombia, el cardenal Concha Córdoba, y tuvo temor de mí. Y sé perfectamente que Concha Córdoba no era siervo de Dios y podía decir mentiras, y delante de mí dijo un poco mentiras, y el mentiroso no entra al cielo. Él me dijo: Marcos, venga el sábado, el viernes, eso fue el martes, venga el viernes y le doy el permiso de entrar a las cárceles de Colombia. Primero me había dicho que no sabía con quién había hecho un cursillo la semana pasada. Me preguntó. Yo sí sabía que era un mayor Echeverriosa de la policía. Y él dijo que no sabía cuando eran directores amos. Segunda mentira: venga el viernes que yo le doy el permiso de entrar a todas las cárceles. Yo tenía 2 años de ser predicador en La Picota. Fui el viernes. No me quisieron abrir y salió un obispo de esos y me dijo: usted nunca tiene permiso aquí. El cardenal me dijo que no lo dejara entrar. Mentiroso. Pero yo sigo feliz. No, sabiendo que esos se van al infierno, no, obligatoriamente se cumple la palabra, sino que yo por esa falta no tenía que fallar. Seguía predicando el evangelio a toda criatura. Y les digo, soy el hombre que más pastores he hecho en Colombia. Y estaba yo con el señor, con este hermano, allá en la reunión política de hace 15 días. Estaba sentado ahí, había 1000 pastores y vinieron muchos y me saludaban con qué cariño, otros con temor. ¿Con qué? Ay, ¿ya se acuerda de mí? No, yo no me acuerdo. Pero tenía que creer que eran discípulos míos. Ahora estoy en Santa Marta, ahora soy pastor. Usted tiene que ser pastor. Si crea ese libro, tiene que obligatoriamente ser pastor. Si crea ese libro, obligatoriamente tiene que va a sufrir. Hechos capítulo 16. Pero el que va a sufrir se goza de los milagros. Siéntese allá. Hechos. Sí, que. Versículo 11. Un hombre que produce pastores.
porque estudia fervorosamente la palabra. ¿Quién lee 11 en adelante? 5 versículos y otro hermano, otros 5 y otros 5 y otros 5. Pero convénzase, me gusta que usted mismo lea, es para que se convenza que yo no aumento ni quito, sino que usted se entere originalmente de la palabra, de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho. Amén. Hechos 16:11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13. Y un día de reposo. Escuche primero. Macedonia, había gente que pecadora decía, yo no quiero pecar, pero tengo que aprender de alguien para no pecar. Y por eso fue que Dios en una visión le mostró a Pablo, váyase a Macedonia, le prohíbo que predique en el camino antes de llegar a Macedonia, le prohíbo que predique en el mar hasta que no llegue a Macedonia. Prohibirle era que Dios quería saber que los macedonios iban a recibir la gloria de Dios. Primero que todo, porque estaban esperando en oración. A uno que no conocían, pero querían conocerlo. Y le mandó a Pablo. Siga. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Hay inconvenientes. Eso sí, hay inconvenientes. Pero eso se encarga Dios. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de inconvenientes. La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25. Pero a medianoche... ¡Aleluya! A medianoche
Bajó Dios a visitarlos. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún ¡Gritó! mal. ¡No te hagas daño! Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 39. Y viendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Vengan de rodillas los que quieran, los que han entendido esa lectura, quieran cambiar de verdad. Y aunque sufran, Dios los saca de la cárcel, hizo temblar la tierra para mostrarles en esa ciudad que Dios es el que gobierna toda la tierra. Padre, eres bueno. Padre, eres bueno. Nos ha llamado a sufrir para salvar almas. Haz que tengamos en nuestra mente y corazón ese comportamiento. Que cuando hallemos sufrimiento, viene de ti. Porque va a salvar almas. Y tuvo que meter a aquellos dos a la cárcel y ponerles cadenas con candados para que el milagro se hiciera más claro. Y a medianoche cantando cánticos a Dios, tembló la tierra, se rompieron las cadenas y los candados, se abrieron las puertas, pero ninguno salió de la cárcel. El poder del Espíritu Santo estaba
para completar los milagros. Qué divino eres tú, qué divino. Por eso al comienzo, el título de esta enseñanza: ¿quiénes son los verdaderos apóstoles, pastores, maestros? Tenemos que sufrir, tenemos que aceptar el temblor de la tierra que hace temblar al hombre. Y tú hagas temblar a Colombia, porque muchos van a arrepentirse de sus pecados sucios escondidos. Padre, gracias por esa palabra, que tenemos que vivirla. Gracias para que operen milagros, para que se salven los hombres, para que veamos milagros. ¿Cómo tú haces milagros grandes? ¿Cómo sacar a Pedro de la cárcel, sabiendo que Herodes al otro día lo mandaba a matar? Pero no permitió. Tu autoridad y tu opinión está por encima del concepto humano. Y a Pedro lo sacó de la cárcel. Y a estos hombres los sacó de la cárcel, sin antes haber dado testimonio al carcelero que se arrepintió, que se salvó, que se mandó bautizar con toda su familia. Señor bendito, perdona a los evangélicos que no quieren bautizarse, porque no han entendido la obra completa de Dios. He aquí estoy con vosotros, y os santifiqué, y os hice hijos míos, pueblo mío, y les doy el ministerio de la reconciliación para que en mi nombre perdonen pecados, para que en mi nombre perdonen pecados. Gracias. Qué Biblia tan divina, qué Espíritu Santo que nos has enseñado en esta mañana, que podemos ser Cristo haciendo milagros, salvando almas, salvando a la familia. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la paz y la seguridad. Gracias, Señor, por el día de hoy que es tuyo. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Me entrego a ti. Digan, me entrego a ti. Obra en mi vida. Cámbiame. Quiero, aunque sufra, predicar tu palabra. Así vendrán los milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que podemos ser Cristo. Dios los bendiga.